Hola, mi nombre es Amaury Echeverría, estudiante de la licenciatura en Arte y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Lerma. En esta ocasión, el tema que se va a desarrollar es inteligencia artificial débil contra inteligencia artificial fuerte. Y bien, para poder hablar de lo que es la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte, pues primero quiero desarrollar un pequeño concepto de lo que es la inteligencia artificial. Para esto me baso de dos conceptos que se encuentran en el diccionario de la Real Academia Española, que dice que es la inteligencia, es una capacidad de entender o comprender. También es la capacidad de resolver problemas y es un conocimiento en comprensión, acto de entender. Es decir, la inteligencia es esta capacidad que tienen algunos seres de poder entender y comprender lo que sucede a su alrededor, así como comprender el problema y darle una solución. En sí, esto es el razonamiento humano y nuestra capacidad que tenemos de entender lenguajes complejos como la matemática y otro. También necesitamos comprender el concepto de lo artificial. ¿Qué es lo artificial? Por ejemplo, dice la Real Academia Española que es algo hecho por la mano o el arte del hombre, algo no natural o falso, y es algo que es producido por el ingenio humano. Es decir, que nosotros básicamente todo lo que tenemos hecho por el ser humano, pues vendría cumpliendo esta característica de artificialidad, donde nosotros no estamos tomando un objeto que ya existe y le estamos dando una función, sino más bien estamos manipulando los objetos para crear los nuevos objetos que nos darán como resultado pues esta no naturalidad, ¿no? Muy bien. Ahora sí podemos decir que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, yo llego a la conclusión de que es esta capacidad de entender, comprender y resolver problemas creada por el ser humano. Básicamente las computadoras tienen esta capacidad de resolver problemas y de analizar datos, pero está básicamente creada por el ser humano y la manera en la que el ser humano decide cómo resuelva los problemas es lo que hace que sea artificial, porque en realidad la máquina no se programa a sí misma y no tiene la capacidad de generar nuevos programas. Muy bien, ahora diremos qué es la inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial débil o inteligencia artificial estrecha es esa inteligencia tipo máquina donde estás única y exclusivamente diseñada para solucionar un problema específico o una tarea determinada. Esta tarea pues la determinará el programador al momento de su creación, decidiendo qué tipo de datos van a ser los que serán analizados y el resultado al que se pretende llegar. Pero no nos confundamos, aunque es conocida como inteligencia artificial débil o estrecha, tiene una gran cantidad de aplicaciones, desde las que nosotros ya conocemos, como pudiera ser decidir tu preferencia a través de tus búsquedas y de tu historial de búsquedas en una plataforma, y a raíz de eso la inteligencia artificial analiza todos estos datos, patrones de búsqueda y puede determinar la preferencia que tiene el usuario. Por lo tanto, cada que tú inicias un navegador, por eso te aparece en cierta cantidad de anuncios o publicidad relacionada a lo que tú has estado buscando durante todo tu historial de búsqueda. Esa es una de las pequeñas aplicaciones, pero se pretende pues utilizarla para el análisis de bases de datos muy amplias, incluso donde pudiéramos determinar en algún momento qué tipo de conductas o qué tipo de patrones o de características del individuo pueden generar un cierto patrón de enfermedades, y a raíz de esto pues la medicina pudiera determinar quién es o qué sector de la población es más propenso a ciertas enfermedades, e incluso poder cambiar esos hábitos y costumbres o estas cualidades o características que tiene cada persona para poseer o no una enfermedad y poderlas ir erradicando. La inteligencia artificial fuerte, o conocida como inteligencia artificial general,
pues es una habilidad de ejecutar acciones generales e inteligentes. La ciencia ficción asocia a la inteligencia artificial fuerte con cualidades humanas como la conciencia, la sensibilidad, la sabiduría y el autoconocimiento. Es decir, que todavía no hemos llegado a esta capacidad de inteligencia máquina donde podamos nosotros como ser humanos determinar que la máquina está teniendo una conducta más humana, donde ella tiene la capacidad de tener una conciencia, sensibilizarse, aprender nuevas tareas a las que quizá nunca fue programada. No sé, tal vez una inteligencia artificial que incluso si esto sucediera, yo creo que pudiera superar por mucho a la del ser humano por la capacidad de procesamiento de los datos, que incluso hasta el día de hoy la llamada inteligencia artificial débil, que al parecer es débil, pero no, hace las tareas de humanas mucho más efectivamente y también en una cantidad de tiempo mucho más reducida. Esto supone una mejora en el procesamiento de datos de la máquina contra el procesamiento de datos que hace el ser humano. Entonces, pues esto al parecer pues tiene grandes posibilidades de que la inteligencia artificial fuerte supere incluso a la del humano, ¿no? Y que pudiera ser un nivel de conciencia más elevado, pero esto se encuentra solo en la ciencia ficción. Yo diría que más bien, aunque se encuentre dentro del campo de la ciencia ficción, el ser humano siempre ha demostrado que sus avances y sus conocimientos previos tecnológicos pues lo han ayudado a desarrollar mejor y mejor tecnología cada vez. Por lo tanto, que si estamos buscando llegar a una inteligencia artificial fuerte y ese es el camino que estamos siguiendo, pues eventualmente alcanzaremos el resultado. Pero por el momento, pues estamos lejos, ¿no? O sea, no hay una máquina que sea capaz de crear conciencia o tener conciencia o una sensibilidad e incluso, pues no sé, ya que ella tenga autoconocimiento, autoconciencia de su existencia. En este campo de la inteligencia artificial, pues destacan personalidades como el señor Alan Turing, que él era un señor muy inteligente desde mi punto de vista, aparte de genio, él estaba súper adelantado a su época. Él es de junio de 1912 a junio de 1954. Él era un matemático, informático teórico, yo lo conozco como el padre de la informática moderna. Él con sus estudios desarrolló algo que se llama máquina de Turing. Ok, aquí podemos ver la definición de la máquina de Turing. Como podemos ver, pues es una igualdad matemática donde cada una de estas variables que vemos enfrente de la igualdad m, pues tiene un significado, ¿no? Donde Q mayúscula pues es el conjunto de estados, sigma es el alfabeto, o un conjunto, o el alfabeto conocido también puede ser, pero más bien es el conjunto finito de símbolos de entrada. Ahorita vamos a ver qué es un símbolo de entrada. Y T, que es el conjunto de los símbolos de la cinta. Q minúscula subíndice es el estado inicial, bueno, subíndice 0, que sería el primer estado donde se encuentra la máquina y posteriormente irá avanzando a diferentes estados. B mayúscula es un elemento de sigma, es un símbolo en blanco. F mayúscula es el conjunto de estados finales y delta es la función de transmisiones. Okay. La máquina de Turing básicamente nos dice que podemos generar algoritmos a través de una cinta con un lector que a la vez puede ser también no solo es un lector, sino también puede ser un marcador. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos un estado inicial, que en este caso es Q subíndice 0, en el cual nosotros al pasar nuestro lector, la máquina nos dirá si tendrá que ejecutar una acción tal como recorrerse una o dos o tres casilleros hacia la izquierda o hacia la derecha de la cinta, o bien hacer una marca, o dependiendo de la función como esté programada,
va a leer la acción y la va a ejecutar. Esto al tránsito de la cinta va a poderse leer y ejecutarse varias acciones. Al final, este conjunto de acciones nos llevarán a un resultado que es el que el programador decidió. Esto no es otra cosa más que la base de los algoritmos, donde nosotros a través de un conjunto de acciones que se van a ir desarrollando en pasos ya determinados, es decir, vamos a tener un paso 1 que nos va a llevar a un paso 2, segundo a un paso 3, a un paso 4, así en el número de pasos que son los que nos harán llegar por fin a un estado final que es el estado final deseado. En este caso los algoritmos son la base de la programación hoy en día y bueno, de toda la informática. Y Alan Turing lo desarrolló esta idea con la máquina de Turing, donde hay una cinta, un lector y un marcador, donde el lector al pasar por la cinta va cambiando de estados dentro de un conjunto de estados, que en este caso sería el conjunto Q, va cambiando en ese conjunto de estados y va tomando decisiones preprogramadas con base a estos símbolos, que son los símbolos de la cinta, para llegar a un estado final, que en este caso el estado final es lo que nosotros como programadores estamos persiguiendo para que sea un resultado deseado y básicamente no solo también deseado, sino definido y predecible y que siempre sea el mismo. Por último tenemos lo que es la prueba de Turing. Es un test donde básicamente lo que se hace es poner a una máquina del otro lado de la comunicación con un humano, donde ni el humano puede tener acceso a la máquina, ni la máquina contacto con el humano, mientras ellos están comunicando. Esto con la intención de saber si la máquina es capaz de responder al nivel humano, al grado de que la persona que está teniendo la interacción con la máquina no alcance a distinguir si la comunicación que está sosteniendo es con una máquina o con otro humano. En el caso de que el individuo que está teniendo la comunicación con la máquina no sea capaz de diferenciar cuando está siendo respondida a sus cuestionamientos por la máquina o por otro ser humano, en ese momento se puede decir que la inteligencia artificial es lo suficientemente grande como para considerarse inteligente y capaz de engañar a un ser humano. Y bueno, pues con esto llegaríamos al fin de la presentación. Muchas gracias. Aquí están las referencias que pueden consultar para la información.